Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que ya sea en vivo o en diferido nos siguen también en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy jueves 24 de abril del año 2025. En materia internacional tenemos que la Fuerza Aérea de Ucrania reportó al menos 10 personas muertas, otras fuentes confirman solo 9, y 63 heridos en un bombardeo registrado en Kiev durante la madrugada de este jueves. En un comunicado en redes sociales, la Fuerza Aérea indicó que detectó y rastreó 215 objetivos aéreos enemigos, incluidos misiles balísticos y de crucero, de los cuales 112 fueron derribados, en un comunicado publicado en las redes sociales. En tanto, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, precisó en un mensaje en Telegram que de los más de 70 heridos en los hospitales de la ciudad, se encuentran actualmente 31 personas, entre ellas 5 niños. Además de Kiev, fueron atacadas las regiones de Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Kharkov, Poltava, Melnytsky, Sumy y Zaporilla. Otro ataque más contra ciudades pacíficas y hogares ucranianos, dijo al respecto el ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umerov, quien exigió una respuesta contundente de otros países. Estos ataques son una confirmación más de que Rusia no busca la paz, sigue matando ucranianos. Esperamos una respuesta contundente de otros países, escribió Umerov en un mensaje de Facebook, y agregó que Ucrania necesita más sistemas de defensa antiaérea para protegerse del terror ruso. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que acortará su estancia en Sudáfrica, donde está de visita, para volver antes a Ucrania a causa de los bombardeos rusos. Anulo parte del programa de esta visita y regresaré inmediatamente a Ucrania después de mi reunión con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, indicó Zelensky en su cuenta de X. Por otra parte, la Fiscalía de Corea del Sur anunció este jueves la imputación del expresidente Moon Jae-in por cargos de soborno en relación con las acusaciones de facilitar el empleo de su exyerno en una aerolínea. Moon, quien fue presidente del país asiático entre 2017 y 2022, fue imputado por corrupción, mientras que el ex legislador Lee Sang-hik, fundador de la aerolínea de bajo coste Thai Easterjet, fue imputado por soborno y abuso de confianza. Moon y su hija Da-hye fueron acusados de presuntamente recibir sobornos en forma de salario y otros pagos para el exmarido de Da-hye, de apellido Seo, por parte de la aerolínea. Seo fue nombrado director ejecutivo de la aerolínea en 2018, después de que Lee, fundador de la aerolínea, fuera nombrado director de la agencia de pymes y startups de Corea. La fiscalía sospecha que el nombramiento de Lee se realizó a cambio de la contratación de Seo en la aerolínea, especialmente dada su falta de experiencia en el sector aéreo en ese momento. Según las alegaciones, Moon dejó de brindar apoyo financiero a la familia de su hija tras el empleo de su entonces marido, y los fiscales consideran que unos 223 millones de wones, equivalente a 151.959 dólares estadounidenses en salario y otras compensaciones pagadas por la aerolínea a Seo y a Da-hye, son un soborno al expresidente. La imputación del expresidente surcoreano se produce mientras el país se encuentra inmerso en una crisis política tras la destitución de su anterior presidente, Yoon Suk Yeol, tras desatar el pasado 3 de diciembre la ley marcial que desencadenó el caos. A principios de abril, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirmó la destitución de Yoon, tras la que supuso una de las mayores crisis políticas de la historia reciente del país, adelantando además el proceso de elecciones. Y por último, las autoridades de Costa Rica declararon alerta roja ante una intensa actividad eruptiva del volcán Poás a 50 kilómetros de San José,
con columnas de humo que superan los 4.000 metros y expulsión de ceniza que afecta a comunidades cercanas. El volcán Poás, uno de los atractivos turísticos de Costa Rica, registra un aumento significativo de erupciones desde inicios de esta semana. La Comisión Nacional de Emergencias elevó la alerta de naranja a roja para el área donde está el coloso. Las columnas de humo superan los 4.000 metros de altura y aportan grandes cantidades de ceniza a los ríos y gases al ambiente, lo que afecta a varias comunidades cercanas bajo alerta naranja, según un comunicado de la CNE. El Poás tiene 2.708 metros de altura, está ubicado en un área cubierta de bosque espeso, actualmente cerrada al paso de turistas por ser el lugar de más peligro por bloques balísticos, cantidad de gases y cenizas, agregó el CNE. Las autoridades pidieron a los pobladores de esa zona tomar medidas de precaución por la caída de ceniza y propagación de gases que pueden ocasionar irritación y recomendaron el uso de mascarillas. Los expertos temen que las cenizas afecten también ríos caudalosos que bañan varias localidades de la provincia de Alajuela, donde está el volcán en el centro del país. Según la Red Sismológica Nacional, Costa Rica tiene más de 120 focos volcánicos, pero la mayoría están extintos y solo 5 se mantienen activos: el Poás, el Rincón de la Vieja, el Arenal, el Irazú y el Turrialba. En 2017, el Poás registró un intenso periodo eruptivo que provocó el cierre del parque durante más de un año, lo que dejó pérdidas considerables a las comunidades aledañas que viven del turismo. Eso es lo más destacado en materia internacional. Vamos a un cambio y regresamos en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Oye, ¿vieron las declaraciones que le dio el presidente Mulino a Oli Mesa en su podcast? Y el presidente Mulino realmente no tuvo ningún reparo en expresar su sentimiento acerca de la Universidad de Panamá. Ahí tenemos las declaraciones. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Mulino sobre la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá es todo menos universidad. Si uno lo ve en las tomas de televisión, eso se ha transformado en una guarida. Correcto. No en un centro de estudios superiores. Con el auspicio del rector, que es peor todavía. Correcto. Con el auspicio del rector, que le abre los espacios universitarios para toda clase de trincheras políticas y de conspiración política. Ahí yo no sé en qué momento dan clases algunas facultades o algunos estudiantes. Pero cuando tú ves que se arma la reyerta contra la policía, se refugian en la universidad sobre pretexto de una autonomía muy mal entendida y peor aplicada. Entonces, adentro tienen de todo tipo de armamento para atacar a la policía, para tirarle cohetes, para tirarle Claro que sí. piedras, para tirarle de todo tipo de cosas. O sea, cuando le responden con gas lacrimógeno, la fuerza brutal de la policía. La policía tiene que abrir la calle y ellos tienen que comportarse como estudiantes, no como terroristas, que es la impresión que dan muchas veces con la pinta que tienen. Sí, enmascarado siempre. Entonces digo, así no se construye una universidad. Por eso es que esa universidad lamentablemente se está quedando en lo que va quedando y ya con mucho esfuerzo la gente comienza a caminar hacia las universidades privadas. No significa nada elitista. Es que, oye, tú quieres estudiar y graduarte. Y tranqui en paz. No tenerte una universidad llena de bombas lacrimógenas todos los días porque no permiten ni profesores ni educandos. Más toda la mafia que se reparte allá adentro, que es grande y profusa, ¿no? Entonces, es una lástima, ciertamente, que nuestra primera casa de estudio, la casa de Méndez Pereira, como le dije, que fue un gran prohombre en la historia de este país, haya caído tan bajo y en los niveles en que está. Pero bueno, allá los responsables de semejante desacierto. Bueno, las declaraciones del presidente Mulino en el podcast del amigo Oli Mesa realmente estremecieron a la Universidad de Panamá. Con mucha, yo lo sentí muy honesto. El presidente sin filtro, Muy como honesto. siempre. Sin filtro. Sin filtro. Sin filtro. Mucho de lo que dice es así. Total. Yo no sé si eso sea auspiciado por el rector, pero por lo menos es tolerado. Permitido, Por lo sí menos es tolerado. O sea que y si tiene ojo, la autoridad es auspiciado. Sí. Y ojo, aclaremos algo, porque yo pasé por la Universidad de Panamá. O sea, aclaremos algo. La Universidad de Panamá históricamente ha sido el centro de debate por ese pensamiento universal que acoge a todas las corrientes
Y no estamos, y creo que el presidente no se refiere a eso, porque es que lo que está diciendo el presidente es compartido por muchas personas, sino al secuestro en que se encuentra en este momento la Universidad de Panamá. Al secuestro de grupos extremistas. Y hay pruebas inclusive que estos grupos extremistas, muchos de izquierda, ni siquiera están, porque la tolerancia también era algo que era practicado en la Universidad de Panamá. Podía haber gente de izquierda, podía haber gente de derecha, podía haber gente de centro, tú podías pensar como quisieras. Algunos pensaban en contra, otros pensaban a favor, otros salían en defensa, otros salían en contra. Hoy en día, y hay pruebas, mañana la voy a presentar en el noticiero, que los grupos de izquierda en la Universidad de Panamá ahora intimidan a cualquiera que no piensa como ellos. Ahora, en la Universidad de Panamá, si no piensas como un grupo de izquierda, eres objeto de, no solamente de amenazas, eres un objeto de golpes, porque ya llegaron a la parte física. Eres objeto de insultos en la Universidad de Panamá. Y eso nunca había ocurrido. Bueno, se dio cuando... Eso nunca había ocurrido. Porque tampoco la gente era tan Oye, se tolerante dio como cuando ahora. una corriente libertaria ganó las elecciones. Ese es el caso. De un centro de estudiantes, Así no recuerdo es. en qué facultad. Y le han hecho la vida imposible. Así es, y fueron objeto de, no solo de intimidación, sino de agresión física. Y eso sí nunca ocurrió en la Universidad de Panamá. Por eso cuando el presidente habla de guarida y de mafias, hace mucho sentido con lo que estamos viendo. Y encima, el rector de la Universidad de Panamá está viendo la situación y lo está permitiendo. Porque eso también es una realidad. El rector puede salir a decir ahora, no, lo que pasa es que es un insulto. No, no, no. Es que aquí nadie está cuestionando el carácter universal de pensamiento de la universidad, sino la forma en que se está permitiendo que estos sectores de izquierda secuestren el pensamiento de la Universidad de Panamá. Y eso sí es intolerable. Pero Eso es Universidad de Panamá, inaceptable. y esto también le aplica a otras universidades. Perdóname, universidades y acciones. ¿Vieron lo que pasó ayer en las protestas? En las protestas del dietilenglicol, ¿quién estaba? Asusando. ¿Quién estaba detrás? Suntrax. Quedó descubierto lo que estaban haciendo. Oye, pues si Descubierto. el que lidera, por así decirlo, la vocería en la web de los maestros, ¿quién es? Suntrax, Bueno, pues... ahí está. Entonces estamos viendo claramente Y que si estos bien es grupos de cierto izquierda... que no hubo apoyo masivo ayer, sí hubo escuelas cerradas para evitar disturbios. Claro, Sí, sí. porque causa O sea, si bien inestabilidad. en la calle no tuvieron el apoyo que Entonces- esperaban, en las aulas sí afectaron a los Por estudiantes. supuesto que se afectan, y se afectan de manera grave, porque esos estudiantes, ahora que veía en el noticiero a la directora de educación del MIDES, de Oye, alfabetización qué del MIDES, dura esa Eso- esa Sí, declaración. claro, esos estudiantes sufren eso. Claro, 120, Claro. Más de 120,000 120,000. personas a nivel nacional que no saben leer ni escribir. Una cifra realmente para un país como el nuestro muy alta. No, pero y eso es lo que te dice. Y área urbana, no solamente rural, área urbana. Estamos Sí, hablando no, de área y metropolitana. lo más afectado es Panamá por el tema de la migración, lo cual se entiende. Pero 120 y pico después de hacer la pregunta simplemente si saben leer o escribir. Exacto. No confirmarlo, o sea que probablemente sea muchísimo Entonces, más alta la cifra. Consecuencia de eso, lo estamos viendo en el secuestro del pensamiento. Sí. El pensamiento en este país está siendo secuestrado. Y creo que cada día más gente toma conciencia de eso. O sea, uno puede dirimir, uno puede tener opiniones distintas, uno puede estar en una controversia normal y dialéctica y a la vez también educada. El tema es que aquí hay grupos radicales de izquierda que no están dejando al panameño promedio pensar, porque se oponen a todo, piensan que todo se resuelve con la violencia, piensan que al final es una revolución la que puede cambiar el estado de las cosas. Y ni siquiera son capaces de terminar de conformar su partido político, por cierto, porque el FAT ya vieron que ya creo que alcanzó los números y están a la espera ahora de las reuniones de directiva a ver si escogen a sus miembros. Ojalá esas personas que se inscribieron en el FAT no escojan a los mismos dirigentes de siempre, Oye, ¿qué porque es no de la van por vida buen camino. ¿Ah? ¿Qué es de la vida de Maribel Gordón? No sé, pero mira que de todo la profesora Maribel Gordón es, desde mi punto de vista, la más ecuánime y Es tolerante coherente. del grupo y es coherente. Es coherente, pero en coherente. silencio la coherencia no va. Claro, porque es que eso es lo que queda en estos grupos. Solamente con el silencio puedes al final terminar negociando tus puntos de vista. Exacto. Porque si te opones, se te vienen todos encima. Eso es dramático, eso es dramático. Y mucha plata de por medio hay. Sí. Oye, a propósito de lo del FAT, ¿a ustedes no les parece que es como una, no sé, una contradicción que el FAT ha participado ya en 2 elecciones, ¿no? Anteriores. 2 o sí, creo que 2. Dos. En la última no alcanzaron a participar. Y ellos se quejan
de cuando no reciben el apoyo popular en las urnas, dice que es que la mafiocracia, Sí, que exacto. que el Pero sistema, matan por estar ahí. pero vuelven a inscribirse. Claro, ¿No? claro. Algo tendrá que ver el subsidio electoral con los Obviamente. partidos políticos. Obviamente. Porque, Que no es poca cosa. bueno, que es parte, digámoslo así, parafraseándolas a ellos, es parte de la mafiocracia. Entonces la mafiocracia... Partidocrática. Tenemos una pausa, estamos a la espera de la conferencia del presidente José Raúl Mulino. Ya regresamos. El presidente Mulino me imagino que hablará en la conferencia de prensa de la Universidad de Panamá, pero también en la toma de posesión de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, el presidente Mulino habló acerca del contrato minero. Vamos a escuchar parte de lo que dijo allí en ese evento. La única ruta que no va a existir es un contrato ley, y lo anuncio aquí. No habrá contrato ley minero. Punto. Eso es tema para la asamblea. Esta asamblea no va. Haremos lo que haya que hacer para establecer algo que sea una real asociación y que se entienda con claridad meridiana que la mina es de Panamá. Bueno, está definiendo ya claramente por dónde va el camino del contrato minero. Y por donde no va es por la Asamblea. Es que ya la experiencia de la Asamblea la vivimos. Y me imagino que muchos diputados, pues, después de que escucharon eso, se sintieron muy tristes porque no iban a recibir Su shen. el beneficio del contrato minero. Algunos imagino que lo estaban esperando, pero creo que al final el Estado, como lo dice el propio fallo constitucional, el que declaró inconstitucional el contrato minero, el Estado es dueño de explotar sus recursos y eso es constitucional. El tema Ese sí es son un las tema auditorías, constitucional. ojo, el tema son las auditorías. El MISI va a hacer todas las auditorías menos la ambiental que ya está corriendo. Hay que ver, pero me imagino que este tema el presidente Mulino lo va a Dijo tratar que ahora. pase lo que No sé. pase, en este año se resuelve. Sí, este año Eso se también resuelve. lo dijo. Este año se resuelve. Así que hay dos temas que me imagino estarán en la conferencia hoy, de seguro, la Universidad de Panamá y el contrato minero, en donde pues puso de manifiesto claramente. Oye, Cancillería este no, tema. porque declaran... Vamos. Vamos a ver qué dice, porque ya comenzó la conferencia.